Bien, vamos a ver. ¿Se ve? Estoy proyectando. ¿Logras ver la proyección de la diapositiva? Sí, profesora. Ya, chévere, canazo. Bien, vamos desde Grecia hasta las Cruzadas. Recuerda que Grecia pertenece a la Edad Antigua y las Cruzadas, la Edad Media, es lo que conocemos. Las Cruzadas pertenecen a la Edad Media. Entonces vamos a cruzar aproximadamente casi 1000 años, ¿ya? Pero así vamos a poder desarrollar con facilidad. Ya vas a ver. Bien, vamos entonces. Vamos a ver la ubicación de Grecia. Yo te voy a poner por acá. Ahí, aquí está, aquí la tenemos más grandecita. La vamos a ampliar nomás. Península itálica, o sea, acá. ¿Esto qué es? Grecia. Peninsular. Se me olvidó, ¿no? Grecia insular. Grecia insular. Vamos a ver. Bueno, esto lo vamos a eliminar. Ya. Mira, lo primero que tenemos que ver es que Grecia tiene 4 puntos, 4 ubicaciones importantes. Está la Grecia peninsular, que es esta que tú ves acá. La de Atenas y Esparta, ¿no es cierto? Las polis más importantes, Atenas y Esparta. Luego tienes la Grecia insular. La Grecia insular es esta que está acá, ¿no es cierto? La que bordea el mar Egeo. Entonces acá le ponemos las islas del Egeo. La Grecia conocida como la Grecia del Asia Menor. Es esta que ves acá, donde dice Jonia, Mileto, Efesos. Ya, esa es. Ahí está la Grecia de Oriente, ¿no? Oriente. Y la península itálica, también llamada Magna Grecia. ¿Ya? Esa de ahí es la de la bota italiana. Es la de la bota italiana, esta de acá. Muy bien, ahí tenemos la ubicación ya. ¿Qué quedó así? Ya. Bien, ahora nos vamos con los periodos de Grecia. Ah, no, tengo otras cosas que hacer. Ya. En cuanto a Grecia, vamos a ver, principalmente hemos visto la ubicación. Acá la ubicación. Y también vamos a ver ahora los aportes. En Grecia sí es bien importante que tú determines, sobre todo, el aporte de la democracia. Este de acá. Este.
es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque el mundo conoce un modelo de gobierno que se puede implantar en muchos lugares y que además es el modelo más exitoso que hemos tenido, ¿no? A lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, a lo largo de los diferentes periodos, ¿no? Ujú. Entonces, sí, la democracia es un sistema de gobierno, pero ya hablando más entre nosotros. Para ti, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? A ver, déjamelo en el chat. ¿Qué es la democracia? A ver, coméntame, ¿qué es la democracia? Ahí está, ahí van respondiendo. Dice, a ver, dice Yadira, es un sistema político en donde el pueblo tiene voto y opinión, al igual que participa en los asuntos políticos. Ruth dice, es el modelo de gobierno de todos, tenemos derecho al voto y a expresar nuestras opiniones. Y Juan Pablo dice, un tipo de sistema social donde la opinión de todos cuenta a la hora de tomar decisiones. Shetza dice, es la forma de organización social y política que se atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Bien, todos tienen cierta razón cuando dicen, sí, es el pueblo, ¿no? Demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo. Sin embargo, hay que definir bien ese concepto de pueblo. ¿Por qué? Porque em, en realidad, lo que ahora es pueblo significa el pueblo para ti, no es lo que significaba el pueblo para los griegos. Porque en principio, el pueblo para los griegos está fundado en la idea de los ciudadanos. Pero acá hay un problema. Para ti, todo aquel nacido en el territorio peruano mayor de 18 años es un ciudadano. Para los griegos, no. Para los griegos, el ciudadano era aquel que podía participar en política. Pero el que podía participar en política no era solamente el que cumplía la condición de ser griego o de tener una mayoría de edad, sino el que tenía otra condición más importante aún, inclusive. Y esa condición era el de tener tierras, de ser propietario. Por eso para los griegos no cualquiera puede gobernar. Si la ciudadanía, en la democracia fuera igual que nosotros, la vemos ahora en Grecia, entonces quiere decir que cualquiera podría gobernar, o sea, cualquiera del pueblo, porque naces griego y ya, pero no. ¿Qué dice Platón sobre la democracia? Dice que solamente están aptos para gobernar los filósofos. Y los filósofos no son cualquiera. Los filósofos son los que tienen más capacidad, ¿te acuerdas? Los que tienen solamente, son los que tienen más capacidad, los más sabios. Pero para que tú seas sabio, ¿sabes cuál es la idea de la política en Grecia? Que para que tú participes en política, para que seas un animal político, como decía Aristóteles, tú tienes que pensar por los demás.
porque el político es el que trabaja en la polis, por la polis y para la polis. Si tú eres pobre y no tienes propiedades y con las justas te mantienes, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que, punto 1, con las justas puedes con tu vida y vas a poder con el resto. Punto 2, no tienes tiempo porque te dedicas a trabajar. Como no tienes tiempo, entonces no puedes pensar en otros. No puedes dedicarte a la vida contemplativa. Entonces no puedes ser un político. Entonces no puedes ser un ciudadano. Entonces no puedes gobernar. Porque se supone que todos los que son ciudadanos, todos los que votan también pueden ser elegidos. Entonces solo un grupo de ellos puede. Claro, no tenían voto. No tenían voto. Y tiene que ver con una cuestión de propiedad. Tiene que ver, no porque son mujeres, no. No, tiene que ver con una cuestión de organigrama más grande. Ahora, tú estás comparando siempre tu situación actual con el pasado. Y así no funciona. Así no funciona. Cada sociedad tiene en sí misma unas necesidades que no otras no tienen. Entonces, por ejemplo, para Aristóteles, las mujeres no podían gobernar ni tampoco podían ser ciudadanas. ¿Por qué? ¿Por qué no podían? ¿Sabes por qué no podían? Porque ellas no tenían propiedades, porque las mujeres no son dueñas de nada, porque ellas son consideradas como un ser humano a medio hacer, como un ser imperfecto. Hipócrates, padre de la medicina antigua, decía que a las mujeres les faltó calor, por eso no llegaron a ser un hombre. Las mujeres son un hombre imperfecto, y en Grecia el modelo perfecto es el de los hombres. Por lo tanto, si ella no es un ser humano, no puede dominar su propia naturaleza, tampoco puede dominar la naturaleza que está fuera. La naturaleza que está fuera de ella es la tierra. Y si no tiene tierras, no tiene propiedades. Y si no tiene propiedades, no puede votarnos. ¿Entiendes? Es una cuestión, es una estructura más grande, ¿no? Ujú. Profesora, no se le escucha bien. Ah, ok. Por otro lado, también, ahí sí, ¿no? Por otro lado, recuerda, están los periodos históricos. Recuerda que en los periodos históricos tenemos tres divisiones importantes. Una es el periodo de las civilizaciones prehelénicas, las civilizaciones helénicas y las helenísticas. En la prehelénica es cuando todavía no viven aquí en la península de los Balcanes, que es el lugar donde se desarrolla Grecia. Cuando todavía no viven aquí, ¿viven dónde? Viven aquí en la isla de Creta. Por eso el primer periodo es el periodo cretense, donde se desarrolla la talasocracia, o sea, el gobierno de los que comercian por el mar, y la primera invasión, que es la invasión aquea. Recuerda que Grecia no nació así como tú la ves ahora, sino que Grecia nació de la conjunción, de la combinación de cuatro tribus indoeuropeas: dorios, jonios, egolios y aqueos. La primera invasión es de los aqueos. Invaden la isla de Creta trayendo sus tradiciones, sus
sus conocimientos, ¿no? Sí, y empiezan a moldearse lo que luego será el desarrollo griego. Además, también está el periodo micénico, que es el siguiente del año 1500 al 1150, donde encontramos la Liga Aquea. O sea, ellos se forman en un conjunto de ciudades pequeñas, la Liga Aquea, que domina la ciudad de Creta y, por supuesto, Troya. Aquí y aquí. Ellos van a dominar esto. Entonces, una vez que tienen estos dos territorios, hay una invasión. ¿La invasión de quién? De los jonios. Disculpa, de los dorios. ¿Por qué es importante los dorios? Porque los dorios traen el hierro. ¿Por qué es importante? Lo dijimos en la clase pasada. ¿Por qué era importante el hierro? La primera clase. Porque el hierro profesionaliza el ejército y permite la gran expansión. Después de este periodo, ¡pum!, se van a expandir un montón. ¿Por qué? Porque los dorios permiten el desarrollo mucho más ágil de las guerras, ¿no? También hay una invasión importante, que es la invasión de los dorios, jonios y eolios, además de los aqueos, obviamente, que ya también estaban en el territorio. Por otro lado están las civilizaciones helénicas, o sea, las que viven ya en el territorio que habíamos visto acá. Aquí. Aquí ya vamos a desarrollarlo, ¿no? Entonces, están las civilizaciones helénicas. Este periodo, el periodo helénico, es el que más preguntan en los exámenes, ¿no? Porque es el periodo ya donde se están formando Grecia como tal. El otro es un inicio todavía, ¿no? Ujú. Recuerda, están tres periodos: el periodo oscuro, el periodo arcaico y el periodo clásico. En el periodo oscuro, ¿qué tenemos? Los dorios llevan el hierro. Los dorios hicieron, digamos, en este periodo popular el hierro. Hicieron popular el hierro. Y luego están los conflictos por territorios, ¿no? En este periodo lo que se hace es que hay pelea entre los dorios, jonios, eolios y aqueos por ver quién se va a quedar con más territorio. Obviamente que hay dos polis que son las más fuertes, que son los dorios, es dos grupos, ¿no? Y los jonios. Ellos van a ser los que tengan la mayor cantidad de territorios. Y luego nos vamos al periodo arcaico. Tanto los dorios como los jonios, que han ganado en la conquista de territorios porque tienen y usan a mayor escala el hierro, entonces ellos van a darle origen a las nuevas polis, a las nuevas polis. Las polis entonces son ciudades-estado y lo vamos a poner por acá. Las polis son ciudades-estado independientes. ¿Ya? Son ciudades de estado independientes, con una unidad por idioma, religión y costumbres. Claro, cada quien tiene su propio sistema político, su propio sistema administrativo, no depende de una ciudad diferente. Sin embargo, hay algo que las une, ¿no? Que las une: el idioma, la religión, todos hablan griego y además comparten dioses. Por ejemplo, si tú tienes un dios que es, no sé, Atena, ¿no? Atena, entonces es tu diosa y también puede ser de otra polis. Claro que otra polis tiene su dios principal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Zeus, Apolo, ¿no? Pero uno es el principal y el resto se va sumando y así se van combinando todos. También es el periodo clásico. De todos los periodos, este es el más importante. Ese es el que causa más problemas también. El periodo clásico va del 490 al 338 y tiene la hegemonía de Atenas y Esparta.
son las dos polis más importantes. Las más importantes son Atenas y Esparta. En este caso, Atenas y Esparta se convierten en los focos políticos y de poder de Grecia. Un periodo de grandes conflictos. Profe, ¿cuáles son los grandes conflictos? Por favor, dígame. Están acá, mira. Son tres, ¿ya? Las guerras médicas, el siglo de Pericles y las guerras del Peloponeso. Esas tres. Las guerras médicas, el siglo de Pericles y las guerras del Peloponeso. Estas tres son lo que vas a encontrar en este periodo. Nunca debes olvidar, por favor, tómalo en cuenta, ¿ya? Eso es a lo que se refiere. Eso de acá, mira. Periodo de grandes conflictos. Esto es. Las guerras médicas, ya sabes, es el conflicto entre Grecia y Persia. El siglo de Pericles, ese es el periodo de esplendor de los atenienses. Y las guerras del Peloponeso enfrentan a las dos archirrivales, Atenas y Esparta. Finalmente es el periodo helenístico, que es un periodo aparte también, el periodo helenístico, en donde ya Atenas y Esparta no participan, sino que ahora han sido conquistadas por los persas. Los persas, ¿no? Al final de las guerras del Peloponeso quedan en el gobierno de Grecia, y al quedar en el gobierno griego hay una serie de cuestiones, parámetros que se han creado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los persas han entrado en luchas, en disputas con otros pueblos que también quieren dominar Grecia, porque como te das cuenta, en realidad el territorio griego es un territorio bastante cotizado, la gente eh, siempre quieren estar invadiendo, ¿no? Y eso tiene que ver con algo importante y es su ubicación estratégica en el mar Egeo. Y ahorita vamos a ver eso un poquito más a detalle cuando veamos las guerras médicas, ¿ok? Entonces, en este sentido, en este periodo, en el periodo helenístico, ya no gobiernan los atenienses, ya no gobiernan los espartanos, ahora están en manos de los persas, pero eso va a ser por un periodo corto. ¿Y sabes por qué? Porque los persas también van a ser destruidos, invadidos por un ejército que viene del norte de los Balcanes. Arriba de Esparta, arriba de Atenas, hay un pueblo que se ha formado en un conjunto de ciudades llamada la Liga de Corinto. La Liga de Corinto es el conjunto de ciudades de lo que se llama en ese momento Macedonia. Macedonia tiene un gobernante y su gobernante es Filipo II. Filipo II a su vez tiene un hijo y este hijo de Filipo II es el ya archi multi hiper conocido Alejandro Magno. Entonces, al final, en el periodo helenístico, el que gobierna es Alejandro Magno, pero en un sistema bien interesante, porque Alejandro Magno, como te lo dije, viene de otro lugar, viene del norte, y en el norte las tradiciones son diferentes a las de Grecia, es decir, también le llamamos tradiciones orientales. Entonces, Alejandro Magno gobierna con sus tradiciones de Oriente, pero también influenciado por conceptos de Occidente, porque Grecia es Occidente, entonces va a combinar los dos, Oriente con Occidente. Y cuando combinan los dos, entonces se genera el sistema helenístico. Helenístico significa el periodo de la combinación. ¿Se entendió esa partecita? Sí, esperemos que sí. Vamos a ver ahora el siguiente periodo, que es la siguiente diapositiva, que es un poquito entender a las polis. Atenas y Esparta son las más importantes, pero no son las únicas. Hay un montón de polis, digas, un montón, un montón. En el caso de Esparta,
Es básicamente una polis, una ciudad-estado fundada por los dorios, ¿ya? Fundada por los dorios, que fue la mayor potencia militar de Grecia, la más grande, la más importante. Inclusive criaban niños, los niños espartanos se criaban a partir de los 8, 9 años. Esos niños espartanos ya entraban a los campos de concentración militar, ya existían, ¿no? Hay una economía que fue básicamente agropecuaria porque ellos se dedicaban a la agricultura y la ganadería, sin embargo, su territorio era un poco hostil, ¿no? El territorio era un poco difícil, no se podía acceder rápidamente y es por eso que eh, para este periodo, ¿no? Para este periodo Esparta buscaba anexar territorios. ¿Cómo anexa territorios? ¿Cómo Esparta podría conquistar más lugares, ¿no? A partir de la guerra. Y es por eso que se considera una sociedad 100% militar. 100% militar. En cuanto, a ver, en cuanto al sistema de organización social, ¿no? ¿Cómo se organizan? Se organizan a través de la pirámide, siempre, tanto Atenas como Esparta. ¿Quiénes son los ciudadanos? Son los homoioi o también llamados espartiatas. Los homoioi o espartiatas, ¿ya? Son solamente hombres, son solo hombres, por eso dice ciudadanos, las mujeres no participan, que ocupan el gobierno y la defensa del Estado, son militares, ¿ya? Son hombres en edad de actividad militar, ellos son los que gobiernan y son los únicos que tienen derecho y los únicos que pueden votar y los únicos que tienen voz y voto. También tienes a los periecos, que son los extranjeros. Es muy importante en Grecia el tema de los extranjeros porque para ellos una persona que no tenga orígenes, que no tenga raíces en Grecia, es prácticamente alguien que no tiene ningún tipo de derecho porque no tiene nada que perder. Los griegos consideraban, por ejemplo, que si una persona no pertenecía a una sociedad, no tenía derechos de decir nada ni de elegir nada. Es como acá en las ciudades, ¿no? En las ciudades elegimos alcalde, pero muchas veces hay un buen porcentaje de votos que eligen, eh, que eligen alcaldes, o sea, las personas que eligen el alcalde son personas que viven en la zona, pero que no son propietarias en la zona. Entonces, ¿qué pasa? Que tú eliges ya al que te parece mejor, al más gracioso, no sé, pero si a ti, por ejemplo, ese alcalde que se ha sido elegido por ti, que tú eres un inquilino, no te conviene, el distrito se pone feo, peligroso, sucio, ¿qué haces tú? Te vas, te vas del distrito y empiezas en otro lugar que te guste más, pero ya has dejado bien embarrados a los otros, ¿no? Has dejado bien embarrados a los que sí tenían propiedades y que sí van a perder, porque sus propiedades se van a devaluar. Ujú. Luego tienes a los ilotas, que son los esclavos. Los ilotas constituían la mano de obra del Estado, ¿no es cierto? La mano de obra del Estado. O sea, eran los esclavos del Estado. ¿Y por qué eran esclavos del Estado, profe? Porque el Estado era el que promovía las guerras, por lo tanto, lo que se gana en la guerra le correspondía al Estado. A diferencia de Esparta, Atenas es otra cosita, es diferente, porque Atenas, vamos a ponerlo por acá, porque Atenas es una sociedad 100% no militar, sino 100% comercial. Recuerda que ellos provienen de otra polis, de otra etnia que son los jonios, y ellos son comerciantes. Entonces, es Atenas 100% militar. Como Atenas es 100% militar, disculpa, comercial. Como Atenas es 100% comercial, para ser comerciante hay algunas características que debes tener, ¿no? Por ejemplo,
Si tú eres comerciante, tú no te puedes pelear con la gente. O sea, tú no podrías ser como Esparta, por ejemplo. No podrías. ¿Por qué? Porque la gente no te compraría. Si tú le vas a meter puñete, le vas a pegar, obviamente que la gente no va a querer comprarte. Entonces, a ti no te conviene ser como ellos. Te tienes que expandir, sí, pero te expandes a través del comercio, ¿no es cierto? Fue la ciudad de mayor potencial naval y comercial y estuvo ubicado en la región del Ática. En cuanto a los ciudadanos, a la ciudadanía, recuerda, la ciudadanía está compuesta por los eupátridas, que eran ahí, mira, propietarios, varones con derechos políticos. ¿Qué diferencia los extranjeros de los ciudadanos? Si también dice que son hombres libres, dicen, son hombres libres sin derecho a la ciudadanía. Bueno, lo diferencia que los ciudadanos tienen propiedad y los metecos o los periecos, que son los extranjeros, no lo tienen. Ese es el verdadero detalle por el cual no pueden participar en política y mucho menos gobernar, obviamente, ¿no? Eso ya se descarta por completo. Gobernar, no, nunca, jamás en la vida. Y también estaban los esclavos, que estos sí son propiedad del Estado, pero también hay particulares porque se compra y vende esclavos en el mercado de esclavos. Ya, ahora rápidamente vamos con las guerras médicas. Y las guerras médicas son básicamente el enfrentamiento, ya te lo comentaba, entre los persas y los griegos, ¿ya? Por qué se causa esto, ¿no? ¿Cuál es la causa de estas guerras médicas? El enfrentamiento de los griegos, bueno, atenienses básicamente, y los persas por el control del mar Egeo. Este mar que tú ves acá es un mar que contacta con muchas ciudades de los Balcanes y también con muchas ciudades pequeñas que están acá, que son llamadas las polis de la Grecia insular. Entonces, ¿qué ocurre? Que Persia dominaba todo y quería seguir entrando a Grecia, acá, para seguir vendiendo, y la peculiaridad de los persas es que ellos, a diferencia de Atenas, a diferencia de Esparta, ellos sí son militares y comerciantes al mismo tiempo, porque te obligan a través de las guerras a crear un monopolio comercial, a que les compres. Entonces, en ese sentido, es que en ese sentido, ay, en ese sentido es que el enfrentamiento entre los persas y los griegos logra lo que se conocen como las guerras médicas. A los persas les molesta que los atenienses estén metiéndose en sus negocios, que le estén quitando poco a poco su clientela, porque sí, los atenienses comenzaron a vender en esta zona y bueno, eso fue lo que provocó el estallido de la guerra, ¿no? Por otro lado, también están las consecuencias. ¿Qué aparece como consecuencia? Bueno, quiero que sepas que en las guerras médicas los que ganan son los atenienses, y los atenienses logran destruir a los persas momentáneamente, y por eso hablamos de la decadencia del imperio persa, porque ahora los persas han decaído y los atenienses han aumentado su poder en lo que luego vas a conocer como el siglo de Pericles. Hay una hegemonía ateniense, a esa hegemonía le llamamos el siglo de Pericles, y el liderazgo de los estrategos, o sea, el liderazgo de los atenienses. En cuanto a las guerras del Peloponeso, como yo te lo estaba comentando y como yo te lo estaba comentando, por mucho tiempo, por mucho tiempo, las dos polis más importantes de Grecia eran Atenas y Esparta. Entonces, en ese sentido, Atenas y Esparta estaban como que en una lucha siempre. Ahora que Atenas es la más rica de todas las polis en Grecia, eso no le gusta a los espartanos, porque los espartanos se veían a ellos mismos como que eran los papis de la guerra, como que si había alguna guerra ellos debían ganar, y para ellos no tiene sentido que los persas, ¿no? Que los persas hayan perdido frente a los atenienses. Entonces, en ese sentido es que vamos a tener, ¿no? Un enfrentamiento entre los dos. Los espartanos quieren tener el poder y votar del poder a los atenienses.
Por lo tanto, los espartanos se juntan con el peor enemigo de Atenas. ¿Y su peor enemigo cuál es? Son los persas. Es su peor enemigo. Entonces, por eso se juntan los dos y en las guerras del Peloponeso sacan del gobierno a Atenas y entran estos dos aliados al gobierno. Sin embargo, Esparta no se enteraría sino hasta el final que él no tenía un aliado, tenía un enemigo y ese enemigo eran los persas. Sí, claro, él pensaba que lo habían, los espartanos pensaban que los persas los habían ayudado, que eran lo máximo, que eran patas y demás, pero en realidad no era así. En realidad los persas solamente estaban buscando derrotar a los atenienses para luego meterles una patada a los espartanos y así fue. Esparta solamente duró en el gobierno 20 años, por eso se dice que hay una breve hegemonía espartana. Hay una breve hegemonía espartana porque los persas les dejan gobernar solo 20 años y luego salen del gobierno, ya no hay Atenas, ya no hay Esparta, ya no hay las polis más importantes, por lo tanto, Grecia comienza a desconfigurarse, hay una crisis de las polis griegas y es por eso que comienza un siguiente periodo que es el periodo macedónico, ¿no? En donde Alejandro conquista los territorios no solamente de Grecia, no solamente de Macedonia, sino también los territorios que antes habían pertenecido a los, a los persas. Entonces, esto que tú ves acá, todo esto que tú ves acá era el territorio de los persas, todo esto, él lo conquista. También conquista el territorio de los griegos y también conquista el Egipto. Entonces, a este periodo que combina lo de Oriente, las tradiciones de Oriente, con las de Occidente, esa suma de los dos se le conoce como periodo helenístico. A la muerte de Alejandro, esos territorios van a quedar divididos en tres. La Macedonia de Antígono, cada uno de ellos era un general de Alejandro, ya que él no tuvo hijos, ¿no? Alejandro deja a Antígono, le deja Macedonia, a Ptolemaico le deja el Egipto y a Seleuco le deja Persia, ¿no? Y así lo que se había convertido en un gran territorio que había sido conquistado por Alejandro se divide en tres partes, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver entonces a los romanos, pero quiero preguntarte si hasta ahí está todo bien, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, por favor déjamelo en el chat. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Algo? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, profe, todo entendible. Ok. Profesora, Sí. todo bien. Sí, Ah, todo ok. bien, profesora, dije. Ya, perfecto. Listo. Recuerden, si en medio de la explicación les surge a ustedes alguna duda sobre lo que yo estoy diciendo, por favor, no dudes en parar. Profesora, 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 esto, a ver cómo es, ¿no? Entonces yo te lo voy a explicar sin ningún problema. Siempre, no dudes. Miss, Si te estás disculpe. perdiendo, ¿no? Ya, no Es- dudes, por favor. Miss. Sí. Ah, usted dijo que, ¿cómo se llama? Que Filipo II era el padre de Alejandro Magno, ¿no? Ujú, claro. Ya, gracias. Sí, su mentor, padre mentor y su mejor acompañante militar, ¿no? El que le enseña todo.
Bien, vamos con Roma. Recuerda, Roma es parte del desarrollo de la Grecia clásica, disculpa, del periodo clásico, y está ubicado en la península itálica, que lo vas a ver en la región en la región del Lacio, a orilla del río Tíber. Siempre es importante determinar la geografía, ¿no? Tiene tres periodos que vamos a ver rápidamente, ¿no? Es el periodo de la monarquía, la república y el imperio. En ese orden siempre, por favor. ¿Ya? Cuando hablamos de la monarquía, hablamos del periodo inicial en donde encontramos dos dinastías. ¿Qué es una dinastía, profe? La dinastía es la familia que gobierna. Por lo general, en los primeros periodos de desarrollo de las sociedades del clásico, por lo general, lo que tienes siempre es eso, ¿no? Familias que gobiernan, porque todavía no está instaurada, pues, las instituciones con las cuales se vota, con las cuales se elige. Entonces, como todavía no lo tenemos, por eso es que lo primero que se hace es que la familia gobierna. Entonces, en ese sentido, está la dinastía latina y la dinastía etrusca. La dinastía latina es básicamente la dinastía legendaria, ¿no? La que crea algunos mecanismos que van a servir para para que Roma funcione. ¿Qué mecanismos van a servir para que Roma funcione, profe? Por ejemplo, las leyendas, ¿no? Las leyendas se dan en ese periodo, en el periodo de la dinastía latina. ¿Por qué? Porque para todas las sociedades, y eso creo que ya te lo he dicho en algún momento, es muy, muy, muy importante, ¿qué cosa? Es muy importante para las sociedades tener un lugar de origen, tener un momento en donde, tener un momento en donde ellos se desprenden de los demás y se convierten en la justificación de por qué pueden conquistar. Entonces, estas sociedades por lo general, ¿no? Por lo general terminan siendo las que se autojustifiquen el poder, ¿no? Los latinos hacían eso, se autojustificaban que ellos debían ser los que gobernaran y para eso esta, tienen esta leyenda, ¿no? De Rómulo y Remo, que si la loba amamantó a los niños y de ahí aparecieron las 7 colinas romanas. Pero todo esto, ¿por qué se hace? Porque es la única forma de que cuando ellos lleguen a algún lugar, cuando lleguen a conquistar algún territorio, y los que están ahí obviamente no se van a dejar, pues, ¿no? Imagínate que fuéramos nosotros y que llegan esta población romana, llega y nos dice, ¿sabes qué? Yo te voy a conquistar. Lo primero que tú le dirías, bueno, ¿y tú por qué me vas a conquistar a mí? O sea, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué lo harías, no? Entonces, la respuesta de ellos, la respuesta de los romanos es simple, ¿no? Es sencilla. Es eso, ¿no? Es yo te voy a dominar, yo te voy a conquistar, porque yo provengo de tal y tal y tal y tal, ¿no? Por eso es importante la dinastía latina, luego tienes a la dinastía etrusca. Los etruscos sí son importantes porque con ellos se termina el gobierno de las familias en Roma, ¿no? Se termina el gobierno de las familias. ¿Cómo así, profe? Bueno, lo que pasa es que al final el gobierno, en este periodo, vamos a encontrar que hay un gobernante un poco, em, que es un poco difícil digamos, de llevar para la población, ¿no? La población no se lleva muy bien con él porque, digamos que es autoritario, ¿no? Es poco tolerante y la población está harta de que él siga imponiéndose, tratándolos mal, ¿no? Él es el famoso Tarquino el Soberbio. Y Tarquino el Soberbio, entonces, ¿no? Tarquino el Soberbio termina teniendo problemas con la población en revueltas. Y es por eso que se cambia la monarquía por un periodo que va a venir después, que es la famosa República Romana, ¿no? Se busca
se busca cambiar la forma de gobierno porque es un problema. Si la gente del pueblo se revela, eso puede golpear, destruir el sistema y hacer que la gente del pueblo entre al gobierno, y eso no quieren ellos. Por eso es mejor tomar las cosas, el toro por las astas, sacar al gobernante y crear un nuevo sistema para evitar las revueltas. Tienes entonces ahora en la organización social a los patricios. Los patricios son los nobles, aquellas personas que son propietarios, que son los que gobiernan y que poco a poco en la república van perdiendo derechos y los derechos se los van pasando a la gente del pueblo. Luego están los plebeyos, ¿no? Los plebeyos son el pueblo básicamente y el pueblo es la mano de obra, así sencillo, el pueblo es la mano de obra. Van obteniendo derechos progresivamente porque ellos los van conquistando, ¿no? En relación a las guerras, en relación a muchas cosas que vamos a ver en un ratito. Están los clientes, que son un tipo de plebeyos, o sea, son un tipo de personas del pueblo. Profesora, ¿cómo que son un tipo de personas del pueblo? Sí, porque imagínate que tú eres del pueblo. Imagínate, ¿ya? Entonces, como tú eres del pueblo, se supone que tú eres inferior. Se supone que que tú no vas en ningún momento a gobernar ni nada por el estilo. Entonces, como tú eres inferior, ¿ya? Como tú eres inferior, entonces, digamos que estás limitado. Sin embargo, ya si tú tienes algún oficio, alguna ocupación, tal vez eres un buen estadista o eres un buen administrador porque has trabajado en estas tierras de otros patricios, tal vez algún patricio te ve y te dice, ajá, yo a él lo necesito y lo necesito porque realmente es... em, es alguien que me puede servir. Entonces, como es alguien que te puede servir, tú lo acoges como si él fuera tu sugar baby, ¿no? Tú eres su sugar daddy, entonces. Y en ese sentido, es que tú te conviertes en alguien importante para este patricio, ¿no? Te conviertes en alguien importante y él te protege de todos, de todo, del que te quiera cobrar, del que te quiera molestar, del que te quiera hacer menos. Ese es un cliente, es como decir un plebeyo especial. Y también están los esclavos, que esos sí son considerados mercancías, se pueden comprar y vender en el mercado de esclavos. Ahora, como yo te lo había comentado, te tuvieron que dejar ese modelo el modelo eh, de la monarquía, porque como te dije, bueno, Tarquino el Soberbio había tenido problemas con la gente del pueblo estaba cada vez más hostil, por lo tanto, se decide romper el sistema de la monarquía y crear, ¿qué cosa? Y crear la república. La república va a ser diferente en el sentido de que va a permitir organizarse también que en algún momento el pueblo gobierne. Sí, aunque no lo creas, el pueblo gobernó en algún momento. ¿Ya? Entonces, en esta república ya no va a haber uno solo que gobierne, que mande a los demás, que aplaste a los demás, ya no, ya, sino que ahora van a haber tres pilares: el Senado, las magistraturas y los comicios. El Senado era algo así como tu Congreso, donde se proponían las leyes y se generaba la diplomacia, o sea, conversaciones con otras sociedades, por ejemplo, con los griegos o con los persas, para en principio no llegar hasta em,
digamos, hasta el punto de tener eh, pelear, de tener que entrar en guerras, ¿no? O sea, hablar bonito. Luego están las magistraturas, que son los cargos públicos, y ahí están los principales, que son los cónsules. Los cónsules son algo así como tu presidente, pero son dos. Uno es patricio, o sea, pituco, y el otro es plebeyo, o sea, pobre. Ya se eligen dos para gobernar por un año. Luego está el pretor, que es el gobernador de provincias, es algo así como el gobernador regional, ¿no? Ujú. Algo así como el gobernador regional. Y también tienes al censor. El censor es el que hace la lista de los ciudadanos que pueden votar. Él hace la lista de los ciudadanos que pueden votar. También recuerda están los ediles, que son algo así como el alcalde, que se encargan del ornato, las buenas costumbres de la sociedad, el ornato, las fiestas, el agua, en los mercados, etcétera. Y también está el tribuno. El tribuno de la plebe es, em, es aquel que es un patricio, es un pituco, pero tiene la tarea de defender al pueblo y ejercer el derecho al veto, al yo me opongo. Me opongo a que las leyes del Senado golpeen o estén en contra de la gente del pueblo, ¿no? Y también es el dictador. ¿Quién es el dictador? Bueno, el dictador es la persona que va a gobernar Roma cuando, cuando haya épocas de guerra, ¿no? Cuando haya épocas de guerra, cuando no se pueda tener al cónsul, porque en realidad en una guerra, o sea, en una guerra tienes que tener estrategia, ¿no? Tienes que tener estrategia para poder decidir qué hacer, dónde atacar, cómo atacar, etcétera, ¿no? Bien. En cuanto al derecho, así como dijimos que la democracia era la herencia que dejaban los griegos a las poblaciones posteriores, así como dijimos eso, también decimos que el derecho es el gran aporte de los romanos a la humanidad. Y en ese encontramos la ley más importante de todas, que es la ley de las 12 tablas, donde hay igualdad jurídica. Quiere decir que los patricios que tenían quiere decir que esta igualdad jurídica, ¿no? Esta igualdad jurídica es básicamente la ley que te dice, no importa que seas patricio, no importa que seas plebeyo, lo importante, lo importante es que eres un ser humano y que en el principio todos somos iguales. En principio, claro, solamente ante la ley, porque obviamente de manera social, económica, somos diferentes, pero todos debemos estar regidos por una misma ley y todos debemos ser respetados o condenados de la misma manera. No porque eres un patricio se te van a exonerar de algunos castigos, no porque eres un plebeyo a ti te van a dar más responsabilidades o más culpabilidades en algo. Luego está la ley Canuleya, que permitía que se casen los patricios y los plebeyos, ¿no? Antes no, antes eran el grupo de los patricios con los patricios y de los plebeyos con los plebeyos. Ahora ya no. Ahora se va a poder hacer esto, ¿por qué? Porque en algún momento de la República los patricios entraron en desgracia, entraron en crisis económica, y esta desgracia o crisis económica, ¿no es cierto?, generó ¿qué cosa? Generó una necesidad.
sacar dinero de algún lado. Y obviamente en plena guerra, aquellos que venden, que están más activos son los comerciantes, pero los comerciantes básicamente eran plebeyos, entonces no te quedaba de otra más que casar a tu hija, la pituca, con un plebeyo que aunque no tenía un apellido bueno, tenía plata. Y era la única forma de mantenerte social y económicamente activo, ¿ya? Por otro lado, también está la ley Licinia Sesties y la ley Olgunia que te permite llegar al sacerdocio. Finalmente está la expansión romana y en la expansión romana está la conquista de la península. Mira, antes, y acá te voy a poner el mapa, espero tenerlo por acá. Acá. Antes, ellos solamente tenían este pedazo de acá, este pedazo. Este pedacito era de ellos, cuando recién comenzaron como monarquía. Esto era su pedacito. Pero ahora van a completar toda la bota. Esto que le pertenecía a los griegos, ¿te acuerdas que te dije que era la Magna Grecia? Ya todo esto lo van a conquistar los romanos, todo hasta arriba, todo hasta arriba. ¿Ya? Y es la primera que te están marcando aquí, que es la expansión en la península. Luego están las guerras púnicas. Y en las guerras púnicas, ahora vas a conquistar esto que está acá, esto que está acá, África del Norte. Todo esto va a ser tuyo ahora y también parte de la península ibérica. ¿Ya? Eso es son las guerras púnicas. Y en cuanto a las consecuencias, está el apogeo esclavista, porque obviamente se traen esclavos de África, se traen esclavos de Asia. El incremento del ayer publicus, o sea, tienes más tierras. El ayer publicus significa las tierras del pueblo. Hay más territorio porque has conquistado más, obviamente. Y también tienes la agudización de las diferencias sociales. ¿Qué pasaba? Que cuando hay más tierras, unos tienen más que otros, unos dominan más que otros. Es más, a los patricios se les va a encender el foquito de que ahora que hay más tierras, esas tierras, aunque los patricios no han ido a la guerra, porque realmente ellos no han ido a la guerra, lo que han ido a la guerra son los plebeyos, a los patricios se les prende el foco de que en realidad los que deben gobernar, los que deben tener todo son ellos y no los plebeyos. Profesora, pero los plebeyos han ido a la guerra, les corresponden. Ahí viene el problema, ¿no? Los plebeyos creen que a ellos legítimamente le corresponde porque ellos han ganado las guerras, pero los patricios dicen que no porque ellos son los herederos de los fundadores de Roma, así que cualquier cosa que ganen les corresponde a ellos. Esa pelea trae como consecuencia la crisis de la República. La crisis de la República, entonces, tiene que ver con el reclamo de los plebeyos, ¿no? Los plebeyos dicen, queremos nuestras tierras, y para eso llaman a su tribuno de la plebe, que como te dije es el defensor del pueblo. Entonces, son hermanos, dos hermanos que son patricios, pero defienden al pueblo. Uno es Tiberio y el otro es Cayo Graco. Ellos van a presentar leyes en el Senado, en el Congreso, para que le den las tierras al pueblo. Está Tiberio Graco con la ley agraria. Él es el primero que dice, oigan, por favor, del ayer publicus, denle un poco al pueblo. O sea, ya está bien. La tierra, aunque ustedes no han ido a la guerra, ya por ser patricios les toca un poco, ya. Pero a ellos también les toca, a la gente del pueblo también. ¿Por qué no repartimos estas tierras entre todos? Obviamente que los plebeyos ganarían menos tierras, pero de todas maneras hay que darle algo para que no molesten. Y los patricios no quisieron, dijeron que no, que eso es color tierra, que mejor agradezcan, que siquiera están vivos, que siquiera han peleado por ellos, por los patricios, pelear por los patricios es un honor. Y obviamente la gente del pueblo vio esto con malos ojos, pues no, porque si ellos habían ido a la guerra, lo mínimo era que les tocara algo. Finalmente, no les tocó nada del ayer publicus, es más, Tiberio Graco fue asesinado en el Senado por estar hablando de esas cosas. Y luego su hermano Cayo, ¿no? Su hermano Cayo dio otra ley, dijo, bueno, gente del pueblo, ellos nunca nos van a querer dar nada, por favor, ya nos sigan, vamos a pedirles, en vez de la tierra, entonces podemos pedirle que el trigo que sale de esa tierra a ustedes se les vende más barato, por lo menos como para reconocer que ustedes han sido los que han ganado las tierras, y tampoco quisieron, también lo mataron en el Senado, y es por eso que aparecen las guerras civiles, es la pugna entre los dos cónsules, ¿te acuerdas? Había un cónsul patricio y un cónsul plebeyo. Se pelean y se forma la primera guerra entre Mario y Sila, ¿no? Mario es el cónsul de los pobres y Sila el cónsul de los ricos. Ambos se matan en las guerras civiles y como no hay quien gobierne, aparece el primer triunvirato, que es un periodo en donde tres personas se pelean por el poder. Se pelean por el poder.
Bien, entonces en este caso, en el primer triunvirato tienes a Julio César, a Julio César, a Pompeyo y a Craso. Ellos dos, Pompeyo y Julio César, se van a unir y van a hacer un solo gobierno, que es el gobierno de Julio César. Todo bien con él, estaba gobernando Roma hasta que su hijo, Mario Junio Bruto, lo apuñala por la espalda y lo mata, ¿no? Ahora Roma otra vez sin gobierno. Como está sin gobierno, nuevamente tres se pelean por el poder: Octavio, Lépido y Marco Antonio. En este caso, Octavio, Lépido y Marco Antonio van a ser, como quien dice, el trío perfecto. Sin embargo, Octavio y Marco Antonio van a terminar peleando por el poder. Este Marco Antonio, que es el mismo que va a tener amoríos con Cleopatra, que fue la misma que tuvo amoríos con Julio César, ¿no? Este Marco Antonio le pide a Cleopatra apoyo, ¿no? Apoyo económico desde Egipto para solucionar el problema, porque Octavio era alguien que tenía mucho, mucho dinero, pero poca experiencia militar. Sin embargo, al final la unión Cleopatra-Marco Antonio no da frutos. ¿Y quién gana? Gana Octavio, el gobierno. Sin embargo, Octavio va a cambiar de nombre y ya no se llama Octavio, se llama Augusto, que promueve el desarrollo de las artes. Es el famoso siglo de Augusto, es el periodo de esplendor, el más importante dentro del Imperio Romano, y además también desarrolla la Pax Romana. ¿Qué es la Pax Romana? El periodo de tranquilidad política, no hay guerra, solamente hay avances en Roma. También tienes a Trajano, que lleva a la máxima expansión territorial. Recuerda, Trajano conquista Libia, Egipto por completo, la zona de Mesopotamia, ¿no? Y Caracalla, que da la ciudadanía romana a todos los varones libres del imperio. Lo que quiere decir que no importa si eres patricio, si eres plebeyo, tú también puedes gobernar, ¿cierto? Tú también puedes gobernar. Y finalmente está el Bajo Imperio, que es el periodo de decadencia de Roma. Y en este periodo de decadencia tienes a Constantino I. Y Constantino da un edicto. Da un edicto, que es el edicto de Milán. Es la ley por la cual los cristianos ya no serán perseguidos. Porque antes cualquier religión que no era, o cualquier dios, ¿no?, que no estaba acorde con los romanos, que no eran parte de su panteón de dioses, estaba vetado. Nadie podía tener culto a algún dios que no fuera romano. Sin embargo, ahora las cosas cambiarían. ¿Por qué cambiarían? Porque ya los cristianos son imparables, o sea, los cristianos están por todos lados. El hecho de ponerse en su contra, de crucificarlos, ya no daba resultado. Los cristianos habían avanzado demasiado, mucho más inclusive de lo que los romanos hubieran esperado, ¿no? Es por eso que el edicto de Milán decide, tal vez no abiertamente decirle: ya, cristiano, tú eres lo máximo, tal vez no abiertamente, pero sí, em, es un documento que le dice: ¿sabes qué? Va a haber libertad para todos, incluidos los cristianos, ¿ya? Es un buen avance realmente. Por otro lado, también recuerda, tienes a Teodosio, y Teodosio es el que dice: no, ya no hay libertad de cultos. De frente, el cristianismo es la religión oficial del imperio, y divide el imperio entre sus dos hijos, porque ya el imperio estaba en crisis. Para salvarlo y evitar que otras sociedades invadan, él lo divide mejor, ¿no? Entre su hijo Flavio Honorio, Roma de Occidente, y Flavio Arcadio, Roma de Oriente. El último de los emperadores es Rómulo Augustulo, ¿no?, que le pone fin al Imperio Romano en el 476 después de Cristo. ¿Ya? Hasta ahí, por favor, dudas, preguntas, porque vamos a seguir avanzando. Por favor, dudas, consultas, tenemos todavía que avanzar Edad Media. Todo claro, profesor.
Todo claro, Miss. Ok, muchachos, si tienen alguna duda, por favor, yo sé que eso es ese es un ciclo muy rápido, que no me puedo explayar, no puedo eh, explicar mucho en cada punto, pero por favor, siempre es importante, sobre todo las cosas más puntuales, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Las invasiones bárbaras germanas. Un ratito, espérame. ¿Qué pasó acá? Bien, las invasiones germanas del siglo III al V, ¿ok? Del 3 al 5. Cuando hablamos de las invasiones bárbaras germanas, decimos que los que invaden Roma, estamos hablando de Roma de Occidente. ¿Recuerdas que Teodosio dividió en dos a Roma? Bueno, hablamos de las invasiones bárbaras germanas al Imperio Romano de Occidente. Entonces, ¿quiénes son estos bárbaros? ¿Por qué se llaman así, no? Los bárbaros son esas personas que viven fuera del Imperio Romano, o sea, viven en los límites del Imperio Romano, y básicamente los romanos los ven como, o sea, han convivido mucho tiempo con ellos porque viven en sus fronteras. Sin embargo, digamos que los ven como inferiores, ¿no? Y los ven como inferiores porque porque los romanos se creían lo máximo en realidad, ¿no? Ellos eran los gestores de la cultura, acuérdate, cuando vemos el siglo de Augusto, ellos son los que supuestamente llevan la voz cantada y los que mejores que ellos no hay. Entonces, es más, le llamaban bárbaros porque tampoco compartían sus costumbres y tampoco su lengua, ¿no? Los bárbaros siempre tenían una expresión rara o sea, los romanos siempre creyeron que ellos eran lo máximo y que su lengua era la mejor, ¿no? El latín. Entonces, ¿cómo pensar que los bárbaros eran gente importante, que eran gente civilizada, si ni siquiera hablaban latín? Solamente balbuceaban algunas lenguas, algo así como bar. Entonces, por eso le pusieron bárbaros, ¿no? Y además tampoco compartían sus costumbres, los bárbaros eh, solían, por ejemplo, comer carnes procesadas, solamente la carne. En cambio, los romanos comían solamente la carne, en cambio, los bárbaros comían las vísceras. Por ejemplo, ellos, los bárbaros, eran los que aprovechaban todos los animales porque era muy poco la producción que tenían. Entonces, en este caso, por ejemplo,
Los bárbaros le sacaban las vísceras a los animales, le sacaban el intestino delgado, lo volteaban, lo lavaban, ¿no es cierto? Y luego, aparte, en un perol, en un recipiente, ponían la sangre del animal, de las cabras, de los cerdos, ¿no? Y la pasaban por ahí como que la cocinaban un poquito. Y al cocinarla, esa sangre quedaba más compacta y además se malograba con mucho más difícil era para que se malogre, ¿no? Duraba más tiempo. Entonces, en el intestino delgado lo rellenaban ahí con la sangre que ya estaba cocida y luego ahumaban ese intestino delgado, lo pasaban por fuego también para evitar pues que se putrefacte, que los animales o que les salgan gusanos, ¿no? Y lo llevaban por meses con ellos. Eso tú le llamas embutidos. Y los embutidos por lo general son una tradición de los bárbaros germanos. Por eso es que las mejores salchichas, supuestamente, los mejores embutidos son los alemanes, ¿no? El famoso embutido, salchicha de Frankfurter, ¿no? Que normalmente era consumido en los campos de batalla por los germanos, ¿no? Por los bárbaros germanos, los del bárbaro. Por otro lado, ¿cuáles son las causas para las migraciones, las invasiones bárbaras? Uno, el crecimiento demográfico. En la Germania hay una mayor cantidad de población. Luego está el cambio climático del siglo IV, ¿no? Profesora, ¿qué es el cambio climático? Es frío extremo. Y el frío no solamente es, o sea, esto que tú ves acá, esto de acá era antes el Imperio Romano, pero ahora, como se han metido los bárbaros, ha quedado así. Pero ahorita te lo voy a explicar eso. Pero ¿qué pasaba? Que este frío del que te estoy hablando llegaba así, mira, todo esto, todo, y luego se metía acá. Entonces, ¿qué pasa? Que los bárbaros vivían acá. Y al vivir acá, entonces, el frío evitaba que pudieran sembrar y cosechar, y por eso cada vez se iban buscando más y más y más el alimento hacia Roma. Profesora, ¿y por qué iban hacia Roma? Porque los romanos, que eran más civilizados, estaban más organizados, tenían como un granero gigante, ¿no? Entonces ellos sabían que ahí había alimento y que tenían que entrar a ese lugar. Por eso el hambre, el frío, el aumento de la población, que significaba más cantidad de comida, los hizo llegar hasta ese lugar, ¿no? Y también, por supuesto, la presión de los hunos. Los hunos están acá. A ellos les llega primero el frío y ellos avanzan, ¿no? Impactan hacia Occidente. Y luego está la migración pacífica del siglo III, donde tienes a los pueblos germánicos, ¿no? Sabes tú que hay dos tipos de invasiones, las invasiones pacíficas y las invasiones violentas. Pacíficas como tu profe, violentas como tu flaca, ¿no? En el caso de la invasión o migración pacífica están los pueblos germanos que ingresaron al imperio porque el imperio romano se los permitió. ¿Cómo así, profe? Facilito, mira. Lo que pasa es que el imperio romano, ¿no? El imperio romano, eh, eh, antes de que entraran las invasiones, cuando todavía estaban la época de frío y todo eso, ellos sabían, los romanos sabían lo que se venía una invasión, ¿no? Pero el problema era que ya estaban muy debilitados, no había plata para mantener el ejército, y es por eso que a los pueblos que estaban alrededor, que obviamente no pertenecían al imperio porque eran bárbaros, o sea, como que habían dos tipos de bárbaros, unos que siempre habían vivido fuera del imperio y que tipo, los romanos lo conocían, ¿no? O sea, sabían que eran inferiores, pero que estaban ahí. Y también otros que venían de lejos, de Oriente, de ahí por China, por allá por Rusia, lejos. Entonces, ellos sí eran peligrosos porque los romanos en realidad no los conocían. Sabían de oídas que eran pueblos recontra despiadados y que si entraban los iban a destruir. Por eso les pidieron a los que eran conocidos, a los que eran sus vecinos, que eran los pobres, ya que como quien dice eran los apestados,
Ya, a ellos les pidieron, mira como los romanos son unas ratas, ¿no? A ellos les pidieron que, ay, por favor, bárbaros, ustedes háganos el favor de ponerse acá en la frontera porque no tenemos soldados. ¿Y qué le darían los romanos a cambio? Le darían tierras. Entonces ahí quedaba una con otra. Los bárbaros, los vecinos bárbaros, los cuidarían como si fueran su ejército, y los romanos le darían tierras y alimentos. Todo bien hasta que la crisis del el frío, ¿no? La helada, el cambio climático del siglo IV entró. Entonces, cuando el cambio climático, llegó, ¿no? ¿Qué pasó? Que también les afectó a estos pequeñitos que eran sus vecinos y que no eran tan violentos. Sin embargo, estos pueblos bárbaros pequeños no, al principio no golpeaban, no vivían de lo que los romanos le daban, pero poco a poco los romanos pudieron darle menos. Por eso es que ellos decidieron entrar con todo. Los bárbaros entraron con todo, los pequeñitos, y hicieron huecos, pues, ¿no? Dejaron las fronteras libres. Y luego, al mismo tiempo, los hunos que venían de Oriente fueron avanzando y aprovecharon esos huecos y se metieron con todo. Al meterse con todo, se van a combinar los bárbaros pequeños, los bárbaros de Oriente, y también se van a combinar con los romanos. Esa combinación, esa conjunción genera algo nuevo que se llaman reinos bárbaros germanos, o sea, la combinación entre los romanos y los bárbaros de diferentes lugares. Los reinos bárbaros germánicos, entonces, fueron estados establecidos en Europa de Occidente por los pueblos de habla germana durante el siglo IV al VI. Los principales que son las combinaciones, ahí está el reino visigodo, el franco, el ostrogodo, el búlgaro, etc., ¿no? En consecuencias, es el fin del Imperio Romano de Occidente, ya no va a haber más, ahora son bárbaros germánicos. Surgen las lenguas romances, que es la combinación del barbar con el latín, y aparece el italiano, el francés, ¿no? Son lenguas romances, o sea, romanas, pero también germanas, combinadas. Se difunde el cristianismo y se ruraliza la economía. Antes los romanos creían que lo moderno, lo bueno, lo civilizado era la ciudad, ¿no? Cada vez alejarse más de la tierra porque eso era el pasado. Pero los bárbaros no, los bárbaros preferían la zona rural antes que la ciudad. Por eso dice la ruralización de la ciudad. Y en base a esta ruralización aparece lo que se conoce como el Imperio Carolingio. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Dudas, consultas? Vamos a entrar al Imperio Carolingio. Todo bien, ya, perfecto. Vamos con el Imperio Carolingio. ¿Sabes algo del Imperio Carolingio? ¿Qué sabes sobre el Imperio Carolingio? A ver, cuéntame. Mira, el Imperio Carolingio surge del Reino Franco. ¿Te acuerdas que se habían combinado? Ya, ahora son los francos en Francia. De ahí surgen ellos, ¿no? El Imperio Carolingio nace
cuando a Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, lo corona el Papa León III en la Navidad del año 800, ¿no? Lo coronan. Y ahí surge. Carlomagno, a través de campañas militares, propaga el cristianismo en todo Occidente. Él sí, él era un súper cristiano. Él quería incluso que que todo su gobierno esté basado en, digámoslo así, ya, que todo su gobierno esté basado en la idea de regresar al mundo romano. Y para eso va a organizar el territorio. Sí, claro, él quería regresar, o sea, él veía a los romanos como, wow, lo máximo, ¿no? Como la sociedad perfecta. Y es por eso que él va a intentar recuperar eso, ¿no? Va a intentar recuperar eso. Por eso es que va a organizar su sociedad de una manera totalmente diferente a la que se podía pensar antes, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, por eso es que en la organización vamos a tener a los ducados, condados y marquesados. El duque superior al conde, superior al marqués. ¿Ya? El territorio que era así grandazo va a ser dividido, ¿no? Ducados, condados más chiquitos y marquesados los que están acá en la frontera. Ahí está. Marquesados chiquitos. ¿Ya? Ahora bien, en cultural, recuerda, se retorna los estudios clásicos. ¿Cuáles son los estudios clásicos? Los griegos, pero sobre todo los romanos. Para los romanos era importante el trivium y el quadrivium. El trivium era el conjunto de materias, ¿no? Que se debían estudiar. ¿Qué se debía estudiar? En el trivium se estudiaba gramática, dialéctica y retórica para poder dominar. Gramática, dialéctica y retórica. Debes debes saber escribir, debes saber hablar y debes saber debatir. Eso era algo, por ejemplo, que los griegos tenían muy en claro, que nadie que gobierne debería tartamudear, ni debería estar pensándolo. No, 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 porque eso generaba inseguridad en la gente. Y nadie quiere ser gobernado por alguien que no está seguro de lo que está haciendo. Por eso era importante. Por otro lado, también recuerda tienes al Mishi Dominici. ¿Quién es este profe? En este sistema que tiene Carlomagno, el duque supervisa al conde y el conde al marqués. O sea, Carlomagno no debería estar en todo el territorio porque su territorio es muy grande, pero entre ellos se supervisaban. Ahora, profesor, usted dice que el duque supervisa al conde y el conde al marqués, eso lo entiendo. Pero ¿quién supervisa al duque? Ah, al duque lo supervisa el Mishi Dominici, que es como la mano derecha de Carlomagno. Es como si estuviera Carlomagno ahí fiscalizando, ¿no? Y las escuelas que pueden ser palatina, conventual y parroquial. La escuela palatina era para la gente noble, a ellos aprendían ahí arte de guerra, ¿no? Arte de guerra aprendían. También está la escuela conventual. En esta escuela se preparaban los sacerdotes que eran los que gobernarían, los que serían los trabajadores del Estado. Ellos aprendían trivium y quadrivium
en este periodo, o disculpa, en esta escuela conventual. Y por supuesto, también tiene la escuela parroquial que era para la gente del pueblo. ¿Qué crees que les enseñarían en la escuela parroquial a la gente del pueblo? ¿Qué crees que Carlomagno quisiera que aprendieran? ¿El cristianismo? Claro, el cristianismo a través del catecismo. Y digo a través del catecismo expresamente porque la gente del pueblo no sabe leer ni sabe escribir. Y también un oficio. O sea, el catecismo es enseñarle en las parroquias a través de cantos, de parábolas, cómo es la religión católica. A ellos no le puedes explicar en latín y mucho menos les puedes explicar con teología porque no van a entender. Pero sí pueden, pero sí pueden, digamos, aprender a partir de canciones, de parábolas, ¿no? Ahí sí se puede. Por otro lado, también has de recordar em, otra de las cosas otra de las cosas que van a aprender es un oficio, ¿no? Zapatero, herrero, panadero, para servirle al imperio, porque si no de nada sirve solamente trabajar la tierra, ¿no? No es muy conveniente eso. Y por otro lado, recuerda también está la decadencia. ¿Por qué termina el Imperio Carolingio si todo parecía que marchaba muy bien? Porque Carlomagno tuvo 3 nietos. Y estos nietos eran unas pequeñas ratitas, ratitas eran. Sí, estos nietos de Carlomagno peleaban por el poder todo el tiempo, estaban siempre estaban siempre buscando entre ellos, Carlos, Lotario y Luis, cómo ver cómo se enfrentaban para quitarse territorio, y es por eso que su padre, o sea, el hijo de Carlomagno, que era eh, Ludovico Pío, decidió dividir el imperio de su padre para que sus hijos no se pelearan, el imperio de su padre en tres. Cuando se divide en tres, ya pues esta estructura que hemos visto con Carlomagno no funciona, porque esto es para una sola persona, uno que gobierna así en escalerita, estos no, porque estos son tres diferentes, y por eso se debilita el poder central, o sea, ya no hay un emperador que tenga un solo poder. Además, ay, ya. Además, aparece el ascenso de los señores locales. ¿Qué quiere decir? Que aprovechando que se ha dividido en tres el territorio, los señores, los marqueses que se encontraban aquí en la periferia comenzaron a pelear unos contra otros y a quitarse el territorio y hacerse cada vez, ya no ellos, Carlos, Lotario y Luis, los dueños de la tierra, sino ahora los que peleaban y que estaban en las fronteras, ellos ahora iban a formar su propio gobierno. Si yo he peleado y he ganado es porque a mí me corresponde ese territorio, ¿no? Ujú. Es por eso que Es por eso que aparecen los señores locales, dueños de cada pedazo de tierra. Y eso facilitó el ingreso de nuevas invasiones. Nuevamente fueron invadidos por otros territorios. Justamente porque van a haber nuevas posibilidades, ¿no?
Ok, muy bien. Seguimos. Ahora vamos con el Imperio Bizantino. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de Roma de Occidente? Pues hemos estado en Roma de Occidente, ¿verdad? Esto del Imperio Carolingio era en Roma de Occidente. Ahora nos vamos a ir a Roma de Oriente. No sin antes preguntarte si en esa parte estás entendiendo. O sea, si estás entendiendo que estamos en dos versiones diferentes. ¿Todo bien ahí? Roma de Occidente, el Imperio Carolingio, Roma de Oriente, el Imperio Bizantino. ¿Se entendió? Profe, Alguien creo que me comentó, me estaba hablando, lo que pasa es que tengo diferido, o sea, me llega tarde el audio. ¿Alguna profe, consulta? ¿quién era el que había dividido el Imperio Romano en el de Occidente y en el de Oriente? Teodosio. Teodosio en el Bajo Imperio Romano divide entre sus dos hijos al Imperio Romano el Grande, ¿no? El Imperio Romano Grandazo que conocemos se dividió en dos, en Roma de Oriente y Roma de Occidente. Entonces Teodosio divide para su hijo Flavio Honorio, le da Occidente. Y para su hijo Flavio Arcadio le da Oriente. Entonces, lo que hemos visto hace ratito de las invasiones bárbaras del Imperio Carolingio es lo que le tocó a su hijo Flavio Honorio. Y ahorita vamos a ver un pedazo de lo que le toca a su hijo Flavio Arcadio. Bien, entonces seguimos. El Imperio Bizantino es lo que le tocó a Flavio Arcadio. Teodosio divide el Imperio Romano en el 395, lo que te estaba comentando. El Imperio Bizantino dura muchísimo, muchísimo más que el Imperio Carolingio, por varias razones, porque ellos no fueron invadidos, porque ellos no tuvieron señores feudales, ¿no? Hay varias cosas ahí. Entonces, eh, ya. 4, 4, 28. Bien, entonces, entre las características del Imperio Bizantino tenemos las políticas totalmente diferentes a Occidente. Mira, aquí en Occidente, por ejemplo, en Roma de Occidente, tenías un emperador que era Carlomagno y un papa. ¿Te acuerdas que lo había coronado? O sea, son diferentes. En cambio, acá no. Acá tienes uno solo, que es el Basileus, ¿no? El Basileus, uno solo para los dos, ¿ya? Que es tanto, tiene el poder político como el poder religioso. También tienes en la cuestión religiosa, tienes al, al cisma de Oriente, que es la división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué pasaba? Todos eran cristianos. Cristiano significa que crees en Cristo, ¿ya? Pero ¿qué ocurría? Que en Oriente decían, no, pero ¿cómo que Cristo es el Hijo de Dios? No,
Cristo es un profeta. Y aparte, como que la Virgen María, no, yo no creo esas cosas. Yo no creo en esas cosas. Además, yo te pido a ti, Roma, que por favor me dejes ser el centro de la religión, porque en el caso de la religión, Oriente por mucho tiempo se mantuvo como el benefactor de Occidente, como la iglesia de San Pedro, que era el centro del cristianismo, estaba en Occidente. Entonces, como quien dice, Roma de Oriente le paraba la olla, le daba plata. Y cuando muere el Papa Julio I en Occidente, los de Oriente dijeron, oye, Roma, pucha, qué triste que ha muerto el Papa, pero escúchame, ¿tú crees que hay posibilidad de que ahora que ha fallecido tengamos nosotros en Oriente el Papa? O sea, que nosotros nos den la posibilidad de tener un Papa que nunca hemos tenido, ¿no? O sea, como para ir de manera equitativa. ¿Y sabes qué dijo Roma de Occidente? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? O sea, ¿tú crees que cosa? ¿Que eso es un juego? No, 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 no. Los papas solo podrán salir de Roma de Occidente y además eso quiere decir que tú nos vas a tener que mantener. Y a Oriente, que no le faltaba la plata, dijo, oye, pero eso no está bien. O sea, todo bacán con que yo te haya apoyado porque de hecho tú no tenías plata y esto, pero no tiene nada que ver con la creencia, ¿no? O sea, no me puedes dar el poder, no, que no te voy a dar nada, que aquí está Dios. Mira, te respeto mucho, Roma de Occidente, pero hasta aquí llegaste. Dios está en nuestro corazón, está en nuestro pensamiento, está en el aire, Dios es todo. No es que tú es desde tu propiedad, ¿ya? Por eso lo lamentamos mucho, pero en Roma de Oriente vamos a construir una basílica, que es la iglesia de Santa Sofía, y ahí veneraremos a Dios, no como tú lo haces, poniendo cosas que no son, pidiendo plata, no, sino yéndonos así como estaba en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué decía? ¿Que Jesús era el Hijo de Dios? No, no decía que era el Hijo de Dios, decía que habían profetas que llegarían. Entonces, Cristo, Jesús sería un profeta, no el Hijo de Dios. Y tampoco la Virgen María sería virgen porque no es la Madre de Dios. La Madre de Jesús no es. Y tampoco creen en el Espíritu Santo. Y tampoco en los santos. Esos de los que los católicos se tienen que agarrar para mantenerse, ¿no? Porque los católicos tienen tienen que crear santos, vírgenes para poder recolectar dinero para mantenerse ahora. Y por eso es que aparece tu Nuevo Testamento y todo lo que tú ya sabes. Entonces se divide la iglesia cristiana en dos. Los cristianos ortodoxos griegos, que son los que siguen al Antiguo Testamento, que son los de Oriente, y los cristianos católicos, apostólicos y romanos, que son los del otro lado, ¿no es cierto? Que creemos en la Navidad, en que si Jesús es el Hijo de Dios, la Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, también está Constantinopla. Constantinopla era el centro del poder de la iglesia bizantina. Pero no solamente de la iglesia bizantina, era el centro del poder de qué cosa, era el centro del poder económico. ¿Por qué? Te explico. Mira, acá te voy a poner ya. Esto es Oriente. Acá está China, acá está India. Esto es Occidente. Acá están todos los países europeos que conoces. Francia, Italia, España, lo que antes era el Imperio Romano, pues, ¿no? Y acá en el medio, acá está Bizancio, Constantinopla, acá en el medio. Entonces, para que tú puedas venir de acá hasta China, tienes que pasar por Bizancio. Para que puedas hacer el retorno, también tienes que pasar por Bizancio. Quiere decir que Constantinopla o Bizancio era el centro, como quien dice, de encuentro de la ruta para ir y venir de Oriente, para traer pólvora, especias, papel, esas cosas. Entonces, es por eso que era tan importante, tenían tanta plata, ¿no? Ahora, como han visto que Bizancio es muy, 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 muy importante porque es una ruta que
es una ruta que da dinero, la van a tomar, ¿no? La van a invadir. ¿Quiénes la van a invadir? Los turcos otomanos en 1453. Pero antes de irnos del Imperio Bizantino, debo decirte varias cositas. Y la primera es que Justiniano es el gobernante más importante del Imperio Bizantino porque logró la máxima expansión, además de la construcción de la Basílica de Santa Sofía, que te dije que era su nueva iglesia, como la iglesia de San Pedro, ¿no? Él elabora el Corpus Juris Civilis, que es el cuerpo de leyes del Imperio Bizantino que está inspirado en las leyes romanas. Profesora, o sea que los que invaden el Imperio Bizantino son turcos. ¿Y de dónde vienen? Ah, vienen de lo que tú ahora conoces como el territorio de Arabia, ¿no es cierto? De Arabia, vienen de acá, mira. De acá, si te das cuenta, este punto que está aquí te lo voy a mostrar. Este puntito, uy, este puntito que está aquí, este es Bizancio Constantinopla. Entonces ellos van a venir y lo van a conquistar, ¿ya? Entonces, estos árabes están caracterizados por algo que no solamente es el territorio, también se caracterizan porque tienen otra religión que no es la cristiana. Su religión es el Islam, o sea, son musulmanes, o sea, creen en Alá, ¿ya? Entonces, sí, así como las novelas que va tu mamá, esas de Cherizad, de Onur, ya eso. Ellos son, ¿ya? Estos turcos traen su nueva visión de la religión y por supuesto van a cambiar el rumbo de las cosas. Antes, en ese territorio que dice acá la península arábiga, ahí jóvenes no estaban unificados. Ahí vivían así en medio del desierto, ¿no? Unos por un lado, otros por otro lado. No había, digamos, un territorio compacto. Sin embargo, a través de la religión, a través del Islam, ellos se van a convertir en un territorio unificado. Por eso es tan importante para ellos la religión. Por eso ellos en todo meten su religión, ¿no? Porque aparte de ser un territorio que ahora tiene países, aparte de eso, ellos están unidos básicamente entre todos por la religión. Todos se unen por la religión. Ahora, en cuanto a su inicio, ¿no? Ellos van a ser unificados desde el principio por Mahoma, también conocido como Mohammed, ¿no? Mahoma o Mohammed es básicamente un profeta. Para ellos no existe el Hijo de Dios ni nada por el estilo. Pero este Mahoma en algún momento fue un comerciante y él iba por toda la península arábiga, por toda la península arábiga con sus camellos, pues, ¿no? Con sus camellos, vendiendo, comprando y encontraba gente en todo el camino que, que hablaban, ¿no? Y algunos decían que ellos creían en profetas diferentes, ¿ah? Unos creían en un tal Abraham, otros creían en un tal Moisés, otros creían en un tal Noé, otros creían en un tal Jeshua, hijo de Jesús, hijo de José, o sea, Jesús, y así. Pero se le presenta a él el arcángel Gabriel, el mismo de la Virgen María, se le presenta y le dice que Alá quiere que él sea su profeta, e inicia la, eh, la, la, la evangelización a través de la Égira, ¿no? El primer día del año del calendario musulmán. Logra la unidad política y comercial, y cuando él muere, el territorio es tan, pero tan grande que no se puede gobernar así nomás. Tienen que haber califas. ¿Qué es un califa? Un califa es un jefe político y religioso. Tiene además alguien que lo acompaña, que es el gran visir, que es su primer ministro, y el gobernador de provincias, que es el valí. En cuanto a la religión, es el Islam, el libro sagrado, que es como la Biblia, es el Corán, y son 5 pilares en los que está basado su religión: el ayuno, la limosna, la peregrinación, la oración y la fe. Y por otro lado están los califatos. Los califatos
a la muerte de Mahoma son los periodos de gobierno, ¿no? El primer periodo de gobierno es el ortodoxo, donde se inicia la expansión. En el califato omeya es el de la máxima expansión territorial y el abbasida el del esplendor cultural, pero también el de la decadencia, ¿no? En cuanto a las manifestaciones culturales está la filosofía, el álgebra y la medicina. La medicina muy importante porque ellos son los primeros en diseccionar cuerpos, en abrir cuerpos para saber qué había dentro, ¿no? Y por supuesto, ahora nuevamente regresamos a Occidente. ¿Te acuerdas que nos habíamos quedado en el imperio carolingio y que habíamos dicho que Carlomagno había perdido todo su imperio porque su hijo había dividido el territorio entre sus nietos? Ya. Esos territorios que se habían dividido, recuerdas que se habían dividido, estaban peleando y habían descuidado las fronteras. Y al descuidar las fronteras, entonces eh, se habían, se habían creado espacios donde ahora eran como espacios chiquititos, ¿no? Chiquititos, chiquititos, donde ahora, gobernarían ya no un emperador, sino un señor que es el dueño de la tierra, porque a través de la guerra ha ganado la tierra. Y ahí está la difusión del feudalismo en dos elementos importantes. Uno, la propiedad de la tierra. No solamente es importante tener la tierra, sino también poder trabajar la tierra, ya, propiedad y usufructo. Y las relaciones de dependencia, el vasallaje y la servidumbre, ¿no? Entre las causas del feudalismo está la desintegración del Imperio Carolingio, te lo comenté, y las invasiones bárbaras del siglo IX. También el feudalismo es un periodo especial en donde políticamente ya no hay un emperador, sino hay una fragmentación en múltiples soberanías, o sea, muchos señores de la tierra. En sociales, casi todo el gobierno se hace, la sociedad se va a organizar alrededor de qué cosa, alrededor de la vida en el campo. Y en economía es de autoabastecimiento. Por lo general, no hay comercio fuera del feudo. Sí hay comercio, pero solo adentro. Todo lo que se produce adentro, con eso se mantienen. Y en el aspecto social hay tres estamentos, ¿no? Los vellatores, los oradores y los laboratores. Los vellatores son la nobleza, los oradores son el clero y los laboratores son el pueblo. Nobleza, clero y pueblo. En cuanto a las relaciones de vasallaje, mira, él es el señor feudal más grande y él es un señor feudal más pequeñito, ¿ya? El más pequeñito se llama vasallo y el más grande se llama señor. El vasallo le dice al señor feudal más grande: señor feudal, me hago vuestro hombre. Yo quiero acompañarle a usted a la guerra para conquistar juntos más territorios. Claro, usted será siempre mi jefe y yo seré siempre su vasallo. El señor feudal acepta y dice: yo os recibo como mi hombre. Cuando el vasallo se le lanza al señor feudal, es homenaje. Y cuando el señor feudal acepta, eso es investidura. El feudo básicamente es la propiedad del señor feudal, sus tierras, que están divididas en mansos y reservas. Los mansos son los territorios que se están cultivando en ese momento y las reservas son los territorios que se guardan para el siguiente año. No se siembra en todo el territorio, se siembra por partes, se deja descansar y otra vez, y así, mansos y reservas. Los siervos no son ni señores feudales ni vasallos. Los siervos son los campesinos, ellos no tienen derecho a nada. Y por supuesto están las cruzadas, cuando los señores feudales se dan cuenta de que han conquistado ya mucho territorio y que ya no hay tierras en Occidente para seguir conquistando, se van a Oriente. Donde estaban los turcos, ¿te acuerdas? Se van para allá a buscar tener más tierras. Sin embargo, tienen que ir con un pretexto. Y ese pretexto es, no que voy a ir a tener más tierras, sino su pretexto es recuperar Tierra Santa, que es el lugar en donde estaban por última vez los restos de Jesucristo. Entonces, de esta manera entran, ¿no? Entran y estas cruzadas fueron convocadas por el Papa Urbano II
en el Concilio de Clermont. Un concilio es una reunión de los altos mandos de la Iglesia Católica y acuerdan llevar campañas militares, o sea, pelearse contra los turcos para tener estos territorios. La primera campaña no sirvió de nada porque en realidad, bueno, fue la única que tuvo éxito, sí, eso sí, pero en el 1099 ya habían recuperado el Santo Sepulcro, ya habían recuperado la Tierra Santa. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de seguir en eso? El objetivo de seguir en eso ya era más claro, ¿no? Que los señores feudales querían tierras. Y tenemos la tercera cruzada, que también es de las más importantes, que se llama la Cruzada de los Reyes, en donde participan Ricardo Corazón de León, Felipe II Augusto y Federico Barbarroja, ¿no? Pero fue Ricardo Corazón de León el que firma el pacto de Siria con Saladino, que es el sultán o el jefe de los árabes, ¿no? Y Saladino le permite ir de occidente a oriente en una ruta como si fuera un pasadizo, para que pueda llegar hasta el Santo Sepulcro, pero solamente hasta eso. Eso es algo que a Ricardo no le gusta mucho, así que esa ruta se le entrega a la Iglesia Católica. Entonces, esa ruta que va de occidente a oriente, en vez de ser una ruta para ir al Santo Sepulcro, la Iglesia Católica la usa para comerciar. Y al comerciar, quiere decir que la forma de los feudos que eran internas de autoabastecimiento ya no van a funcionar porque ahora va a entrar productos de otro lado. Y la Iglesia Católica rompe el feudalismo, ¿ya? Hay contacto cultural entre Oriente y Occidente y una decadencia, como te decía, del sistema feudal. Fortalecimiento del poder monárquico, o sea que hay un rey que es el que va a gobernar o el que va a controlar todo ese comercio. A esos reyes se les conoce como reyes absolutos, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Todo aquí, todo bacán? ¿Todo bien, todo bien? Déjamelo saber, por favor, en el chat. Te voy a dejar las claves rapidito. Rapidito tus claves para no quitarte más tiempo. Uno, casita, a ver, casita, 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 avión, allá. 4 casitas y un avión. Ah, ya, ahorita voy a volver. Ahorita vuelvo. Eso. Ya está. Aquí están las claves y regreso rápidamente al feudalismo que me has pedido. Ya está. Aquí está. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Te aburre? Ok, entonces, chicos, no siendo más, me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana, esta vez en un capítulo más de Historia del Perú. Chao, chao. Hasta luego, mis cuídense.